Bienvenidos a Chisme VIP. Hoy tenemos una bomba que ha sacudido el mundo del entretenimiento y el deporte. Agárrense fuerte porque esta noticia va a dar mucho de qué hablar. Estamos hablando del hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, el joven Milán, quien ha decidido renunciar a su padre en un arrebato de honestidad brutal. Sí, como lo escuchan. Milán, de tan solo 11 años, ha hecho unas declaraciones que dejarán a más de uno con la boca abierta. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué está pasando en la familia más icónica de los últimos tiempos? No te muevas porque aquí te lo contamos todo. Gerard y Shakira eran la pareja ideal a los ojos del mundo, ella, la superestrella colombiana que había conquistado escenarios internacionales con su voz y su carisma, y él, el destacado defensa central del FC Barcelona, un hombre cuya fama no solo se limitaba al campo de juego, sino que también había cruzado fronteras culturales. Juntos formaban una de las parejas más icónicas del entretenimiento y el deporte. Su vida parecía un cuento de hadas adornado por el éxito, la fortuna y, por supuesto, la llegada de sus hijos, Milan y Sasha. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección se ocultaban tensiones que, como en cualquier relación, se gestaban a puertas cerradas. La presión de las expectativas, los compromisos laborales de ambos y el escrutinio constante de la opinión pública comenzaron a pasar factura. No obstante, lo que nadie podría haber anticipado fue cómo esas tensiones afectarían años más tarde el alma de su hijo mayor, Milan. Desde muy pequeño, Milan estuvo bajo los reflectores. Las cámaras capturaban sus primeros pasos, sus sonrisas y cada momento significativo de su vida. A menudo los fanáticos y la prensa no podían evitar compararlo con su famoso padre, las similitudes físicas eran innegables, los mismos ojos, la misma sonrisa encantadora, el mismo aire de confianza. Aún así, a medida que crecía, Milan empezó a notar una diferencia fundamental entre él y su padre, algo que al principio apenas podía expresar con palabras, pero que con el tiempo se convirtió en una sombra cada vez más grande en su vida. Gerard Piqué, con su imponente estatura y su carrera repleta de logros, era el referente para muchos jóvenes, pero no para Milan. En la escuela, los niños lo rodeaban emocionados por el hecho de que su padre era una leyenda del fútbol. Los profesores, al conocer su apellido, le sonreían con una mezcla de respeto y expectativa, esperando que el hijo de Piqué fuera tan talentoso y apasionado por el deporte como su padre. No pasó mucho tiempo antes de que Milan comenzara a jugar al fútbol, al principio lo hacía por diversión, bajo la mirada orgullosa de Gerard, quien estaba convencido de que su hijo seguiría sus pasos. Los primeros días en la cancha fueron emocionantes. Gerard asistía a todos los entrenamientos, alentando a Milan, corrigiendo sus movimientos, dándole consejos que él mismo había aprendido en su ascenso a la fama. Pero a medida que las semanas se transformaban en meses, Milan empezó a sentir una presión que, aunque no se expresaba de manera explícita, se percibía en cada gesto de su padre, en cada mirada de los demás y, sobre todo, en la forma en que se hablaba de él. El niño que antes corría libremente tras el balón comenzó a sentir el peso de una carga que no había solicitado. Empezó a notar que, a pesar de sus esfuerzos, nunca parecía estar a la altura de las expectativas. Los entrenadores hablaban en susurros cuando cometía un error, como si discutieran la decepción que inevitablemente seguiría. Sus compañeros de equipo lo miraban con una mezcla de admiración y envidia, y cada vez que no alcanzaba la perfección esperada, sentía una punzada de vergüenza. Aunque Shakira estaba profundamente comprometida con su carrera, no era indiferente a lo que estaba ocurriendo. Ella había luchado durante toda su vida para liberarse de las expectativas ajenas, y había aprendido a ser fiel a sí misma en un mundo que a menudo intentaba moldearla a su antojo. Desde el primer momento en que notó la tristeza en los ojos de Milan después de los entrenamientos, supo que algo no estaba bien. No se trataba solo del cansancio físico, sino de algo más profundo, algo que ella conocía demasiado bien, la frustración de no poder ser quien realmente eres porque todos esperan que seas otra persona. Un día, después de un entrenamiento particularmente difícil en el que Milan había sido reprendido por no estar lo suficientemente concentrado, Shakira decidió que era el momento de hablar con él. Lo encontró sentado en el jardín, con el balón a sus pies, mirando al suelo. Se sentó a su lado sin decir nada al principio, solo haciéndole saber que estaba allí, a su lado, sin juicios, solo con amor. «¿Qué te pasa, corazón?», le preguntó finalmente con ese tono suave y melodioso que siempre había usado para calmar a sus hijos. Milan levantó la mirada hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y confusión. «No soy bueno en esto, mamá», dijo en voz baja.
Shakira sintió que su corazón se encogía. No era la primera vez que escuchaba esas palabras de su hijo, pero esta vez sonaban diferentes, más pesadas. «Pero a ti te gusta jugar al fútbol, ¿verdad?», preguntó, esperando que en la respuesta de Milan encontrara una pista sobre lo que realmente estaba pasando en su mente. El niño permaneció en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «No, no sé», murmuró finalmente. «Me gusta jugar, pero no me gusta que todos esperen que sea como papá. No quiero ser como papá». Esa última frase cayó como una piedra en el estómago de Shakira. Ella sabía que Milan adoraba a su padre y que lo admiraba en muchos aspectos, pero esto era diferente. Esta era una declaración de independencia, una lucha interna que había estado gestándose en el corazón de su hijo durante algún tiempo. «Mi amor», dijo Shakira, rodeando a Milan con un brazo, «no tienes que ser como papá ni como nadie más. Solo tienes que ser tú mismo, y eso es más que suficiente». Milan la miró buscando la verdad en sus ojos. «Pero papá quiere que sea como él. Quiere que juegue bien, que me esfuerce, que sea el mejor». Shakira suspiró. Amaba a sus hijos profundamente, pero a veces, sin darse cuenta, imponía sus propios sueños y deseos sobre ellos, especialmente sobre Milan. No es que quisiera que Milan fuera una copia de su padre, pero como cualquier madre, tenía expectativas y esperanzas, y a veces esas esperanzas se convertían en una carga para su hijo. «Tu papá te quiere tal y como eres», le aseguró Shakira. Pero sabía que esas palabras, aunque sinceras, no eran suficientes para disipar las dudas de Milan. «Lo que importa es que tú estés feliz». «¿Qué es lo que te haría feliz a ti?». Milan miró hacia el horizonte pensativo. «No lo sé, mamá. Solo sé que no quiero hacer esto porque todos esperan que lo haga. Quiero hacer algo que me guste a mí, no porque sea lo que se supone que debo hacer». Shakira sintió una profunda admiración por su hijo en ese momento. A su corta edad, ya estaba comenzando a comprender algo que muchos adultos tardan toda la vida en descubrir, la importancia de ser fiel a uno mismo. Ella sabía que este era solo el comienzo de una conversación mucho más larga, de un proceso que llevaría tiempo. Pero también sabía que era crucial apoyar a Milan en este camino, incluso si eso significaba desafiar las expectativas de los demás, incluidas las de su padre. En los días siguientes, Shakira intentó hablar con Gerard sobre lo que Milan estaba sintiendo. No fue sencillo. Gerard estaba tan inmerso en su carrera, tan acostumbrado a la mentalidad de la competencia y el logro, que le resultaba difícil entender por qué Milan no quería seguir sus pasos. Al principio lo tomó como un desafío personal, como si de alguna manera su hijo estuviera rechazando todo por lo que él había trabajado tan arduamente. «Es solo una fase», decía Gerard, tratando de convencerse a sí mismo más que a Shakira. «Todos los niños pasan por eso. Yo también tuve momentos en los que dudé. Pero al final, el fútbol es lo que más amo, y estoy seguro de que Milan lo entenderá algún día». Shakira, sin embargo, no estaba tan convencida. Sabía que la pasión por algo no se podía forzar, que debía surgir de dentro, y temía que si Milan continuaba por un camino que no era el suyo, acabaría resentido, no solo con el fútbol, sino también con su padre. Con el tiempo, Milan comenzó a distanciarse más del fútbol. Seguía asistiendo a los entrenamientos, pero lo hacía sin entusiasmo, como si fuera una obligación más que una actividad que disfrutaba. Sus entrenadores empezaron a notarlo y las críticas se volvieron más frecuentes: «No está enfocado, le falta pasión, no tiene el mismo espíritu que su padre». Eran comentarios que llegaban a oídos de Gerard, quien se sentía cada vez más frustrado. La tensión en casa comenzó a aumentar. Milan se refugiaba en su habitación, alejándose no solo del fútbol, sino también de la compañía de su familia. Gerard, por su parte, se sentía herido y confundido. ¿Cómo podía su propio hijo, con todas las oportunidades del mundo, rechazar algo que tantos deseaban? ¿Qué estaba haciendo mal? Shakira, mientras tanto, intentaba mantener la paz, mediando entre su esposo y su hijo, tratando de hacerle entender a Gerard que lo que Milan necesitaba no era presión, sino comprensión. «Él no es tú, Gerard», le dijo en una de sus conversaciones nocturnas. «No podemos esperar que quiera lo mismo que tú deseabas a su edad. Tenemos que dejar que encuentre su propio camino». Sin embargo, Gerard, aunque amaba profundamente a su hijo, estaba atrapado en su propio orgullo y expectativas. Le costaba aceptar que Milan pudiera no ser el prodigio futbolístico que él había imaginado.
A veces, en su desesperación, intentaba motivar a Milan recordándole la grandeza de su legado, las victorias, los trofeos, los momentos de gloria. Pero cada vez que lo hacía, Milan se distanciaba más, sintiéndose incomprendido y solo. Finalmente un día, Milan tuvo una confrontación con su padre que lo cambiaría todo. Fue después de un partido en el que había jugado por insistencia de Gerard, pero había estado completamente desconectado. Apenas tocó el balón y cuando lo hizo cometió errores que provocaron las críticas de su entrenador. Al llegar a casa, Gerard no pudo contener su frustración. «No entiendo qué te pasa, Milan», le dijo con voz firme aunque trataba de no gritar. «Tienes todo para ser grande en este deporte, pero actúas como si no te importara. ¿No te das cuenta de la oportunidad que estás desperdiciando?». Milan, que había estado soportando estas críticas en silencio durante meses, finalmente explotó. «Es que no me importa, papá», gritó con lágrimas en los ojos. «No quiero ser como tú, no quiero ser un jugador de fútbol, y no quiero vivir bajo tu sombra. Quiero ser yo mismo, y no sé por qué no puedes entender eso». La declaración dejó a Gerard atónito, como si le hubieran dado un golpe en el estómago, robándole el aire. No había esperado una reacción tan fuerte y, menos aún, darse cuenta de cuánto dolor estaba causando a su hijo. Por un momento no supo qué decir, simplemente se quedó allí, mirando a Milan, quien sollozaba abiertamente. Shakira, que había estado escuchando desde el pasillo, entró en la sala en ese momento, colocando una mano sobre el hombro de Milan para consolarlo. «Gerard», dijo en voz baja pero firme, «Milan está tratando de decirte algo que debemos escuchar». Gerard, aún conmocionado, se pasó una mano por el cabello, sintiéndose más perdido que nunca. «Pero yo solo quería que tuviera las mismas oportunidades que yo tuve, que supiera lo que es alcanzar el éxito, lo que se siente ser el mejor». «Pero él no quiere eso», respondió Shakira con suavidad. «Él quiere encontrar su propio camino, y ese camino puede no incluir el fútbol. Lo que necesita de ti es apoyo, no presión». Milan, que se había calmado un poco, miró a su padre con los ojos enrojecidos. «Papá, te quiero mucho y sé que solo quieres lo mejor para mí, pero lo mejor para mí es ser yo mismo, y necesito que me dejes hacerlo». En ese momento Gerard sintió como si algo se rompiera dentro de él. No era solo el dolor de ver a su hijo herido, sino también la realización de que, sin quererlo, había estado proyectando sus propios sueños y deseos sobre Milan, sin considerar lo que él realmente quería. Dio un paso adelante y con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a su hijo con fuerza. «Lo siento, Milan», susurró con la voz entrecortada. «Lo siento mucho. Solo quiero que seas feliz, y si eso significa que no juegues al fútbol, está bien. Te apoyaré en lo que decidas hacer». Milan sintió un alivio inmenso al escuchar esas palabras, era como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Abrazó a su padre, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que finalmente estaba siendo comprendido. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar en la familia. Milan dejó el fútbol, no con tristeza, sino con la sensación de que estaba tomando una decisión que era verdaderamente suya. Empezó a explorar otras actividades como la música y el arte y Shakira, siempre con su espíritu creativo, lo alentó en cada paso del camino. Gerard por su parte hizo un esfuerzo consciente para dejar de lado sus expectativas y simplemente estar presente para su hijo, apoyándolo sin importar cuál fuera el camino que eligiera. Con el tiempo Milan encontró su pasión en la música, lo cual no era sorprendente considerando que había crecido rodeado de la increíble música de su madre. Descubrió que al tocar la guitarra o el piano, podía expresar sus emociones de una manera que el fútbol nunca le había permitido, era como si cada nota, cada acorde, fuera una liberación, una forma de conectarse con su verdadero yo. Aunque al principio a Gerard le costó entender esta nueva pasión de Milan, pronto se dio cuenta de lo feliz que hacía a su hijo. Comenzó a asistir a sus recitales, aplaudiendo con orgullo cada vez que Milan subía al escenario. Y aunque el fútbol siempre sería una parte importante de su vida, aprendió que el éxito y la felicidad de su hijo no estaban definidos por los mismos parámetros que los suyos. Shakira, por su parte, sintió una profunda satisfacción al ver a su familia finalmente en armonía. Sabía que el camino había sido difícil, pero también que había sido necesario. Cada miembro de la familia había aprendido una lección valiosa, la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, y de apoyar a los seres queridos en su búsqueda de la felicidad, sin importar cuán diferentes fueran sus sueños de los propios.
Con el tiempo Milan creció no como una copia de su padre, sino como un individuo único con sus propias pasiones y talentos. Su relación con Gerard se fortaleció basada en el respeto mutuo y la comprensión. Y aunque Milan siempre llevaría consigo el legado de su familia, lo haría a su manera, con la certeza de que al final del día, lo más importante es ser fiel a uno mismo y seguir el camino que nos lleva a la verdadera felicidad. Aquí en Chisme VIP seguiremos de cerca esta historia para traerte cada actualización. ¿Qué opinas tú? ¿Debería Milan seguir su propio camino o está dejando pasar una oportunidad única al rechazar el legado de su padre? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros chismes más jugosos.